Mirad, estos son apéndices de cosas que a mí se me habían quedado, digamos, en el tintero, y los que vamos a ver en lo que nos resta de la sesión son dos metodologías: instrucción por compañeros, peer instruction. Esta metodología, digamos, la ideó Eric Mazur, que era el que salía hablando en uno de los vídeos, no sé si era el segundo vídeo, el que hablaba del aprendizaje activo, el peer instruction. Y luego otra metodología que ahora mismo es la que más se está popularizando, que es la que se llama aprendizaje basado en equipos, Team-Based Learning. Y nada, vamos a empezar. Este es Eric Mazur, ¿no? Que es profesor de física de la Universidad de Harvard. El Y esta jovencito Alfredo ahí, ¿eh? Sí, ahora ya tiene el pelo más blanco. y, y- y bueno, lo que tiene esta técnica, os voy a comentar los puntos fuertes y luego un poco cómo se hace, qué es lo que hay que hacer. Es aquí, bueno, esta técnica y la siguiente. Vamos a ver qué tienen en común, que les pedimos a los estudiantes que estudien, pero les pedimos, para estimularles, les vamos a decir que les vamos a poner preguntas en clase. Van a ser preguntas de tipo test. Ya veremos qué ventaja tiene eso. Las van a poder responder con sus móviles, aunque no es necesario hacerlo con móviles, lo podemos hacer levantando la mano o podemos utilizar otras herramientas, pero la idea es conseguir que los estudiantes se comprometan con alguna de las opciones de la pregunta y después discutan con los compañeros acerca de por qué una opción es la correcta y otras no. Y entonces, por ejemplo, en el peer instruction, la estrategia es, ponemos una pregunta a los estudiantes, ellos contestan y luego les pedimos a los estudiantes que discutan con el estudiante que tengan próximo, pero que haya escogido una opción distinta, ¿vale? Porque no tendría sentido ponerse a discutir entre sí dos personas que han optado por la misma opción, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es discutir en parejas o a veces en grupos de 3. Se utilizan preguntas, además luego veremos el tipo de preguntas, son preguntas que se llaman, Mazur las llama preguntas conceptuales, es decir, no son preguntas que se aciertan recordando de memoria información, sino que son preguntas que se aciertan aplicando información a una situación. Es decir, son preguntas que quien ha comprendido un concepto puede acertar aplicando bien ese concepto, ¿vale? No serían preguntas de memoria, ¿no? Entonces, esto lo decía alguna de estas cosas las decía en el vídeo, ¿no? Que Mazur decía que la educación no era solo transferir conocimientos, sino que en la mente del que aprendía tenía que otorgarle sentido a esos conocimientos. Eso lo llama un poco que es necesario transmisión de información, como veíamos cuando hablábamos del aprendizaje activo, pero también es necesario, para que haya aprendizaje, que esa información se asimile, es decir, que el cerebro del que está aprendiendo, digamos, le dé sentido, ¿no? Y la entienda esa información. Entonces, en esta técnica lo que hace el docente es plantear estas preguntas tipo test, conceptuales, hacer que los alumnos respondan. La ventaja que tienen aquí las aplicaciones, por ejemplo, que utilizan los móviles como Socrative, Google Club, Mentimeter, bueno, otras, Kahoot y otras que hay, pues permiten que los estudiantes, por un lado, contesten de una manera confidencial. Es decir, el profesor al final va a saber, si examina el report, va a saber qué contestó cada uno, pero no, en tiempo real los compañeros no van a saber qué han contestado los compañeros. Es decir, que uno puede equivocarse sin pasar la vergüenza de decir, vaya, me equivoqué, ¿no? Tú no contesta y claro, cuando luego se discute, pues tú te das cuenta de si habías acertado o no habías acertado, pero digamos no, tu ego no sufre en el proceso. Entonces, básicamente lo que se hace es que le pedimos a cada estudiante que discuta con un compañero que haya escogido otra opción e intenten convencerlo, intenten convencerse mutuamente. De esta manera lo que estamos haciendo es fomentar
un debate en parejas. Pensar, si tenemos una clase con 60 alumnos, estamos creando 30 debates en parejas. Es decir, estamos haciendo que el tiempo, el número de discusiones que se están realizando en el tiempo se multiplique muchísimo. Y luego, además, después de estas discusiones en parejas, pues es mucho más fácil iniciar después un debate general, ¿no? En el cual, ya veremos, hay unas estrategias para hacer que transmitir a la clase por qué cierta opción, que a lo mejor algunos creían que era la correcta, pues no lo es, ¿vale? Y entonces, un poco la idea es que de esta manera, con esta estrategia, en cierto modo, estamos empoderando a nuestros alumnos, les estamos dando la oportunidad, ¿no?, de razonar y de concluir por sí mismos en lugar de escuchar y absorber pasivamente, ¿no? Bien, vamos a ir viendo algunos aspectos concretos de esta metodología, porque lo que os he comentado es un poquito las generalidades. En esta metodología que aquí se llama, en castellano casi siempre la citan como enseñanza por pares, pero realmente es pares en el sentido de compañeros, ¿no? Peer instruction. Como ya os he dicho, el docente plantea preguntas de opción múltiple, que los alumnos responden y después van a debatir, ¿vale? En estos debates, lo que tiene que hacer cada estudiante es justificar por qué han escogido una opción, por qué creen que una opción es la correcta. Y entonces, es una discusión sobre las razones, ¿no?, que nos hacen escoger esas respuestas. Muchas veces las preguntas conceptuales se basan en hipótesis, ¿no? Y se basan también en que a partir de esas hipótesis podemos hacer predicciones. Luego veremos algún caso de esto. Hay autores que trabajan un poquito en esta línea, en la línea de la discusión epistemológica, ¿no? Que realmente son discusiones en las cuales lo que hacen cada uno de los que discuten es contar un poco cómo han llegado a una determinada conclusión, ¿vale? Y en cierto modo están haciendo una reflexión metacognitiva, ¿no? Están explicando cómo saben lo que creen saber. Lo que pasa es que a lo mejor pueden estar equivocados, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos con estas discusiones, pues es eso, intentar convencer a la otra persona de la pareja y bueno, y de esa manera se llega a la verdad. Aquí lo que estamos aplicando es un principio que se llama el principio de heterodoxia, es decir, estamos haciendo discutir a dos personas que piensan de una manera heterodoxa entre sí, es decir, de una manera distinta, ¿no? Y la idea es que de esa manera se llegue a que al final las personas que tengan las razones correctas convenzan a las que no tienen las razones correctas. Esto no siempre ocurre porque hay gente que tiene gran elocuencia y entonces puede ocurrir que a lo mejor alguien que esté equivocado convenza a una persona que estaba en lo correcto, la convenza de lo contrario, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto es que creamos unas situaciones en las que los alumnos pues tienen que razonar críticamente, tienen que comunicar información de manera persuasiva, ¿no? Después de esta discusión en parejas, se hace una fase de discusión general. Yo, por ejemplo, en esto Mazur no da indicaciones sobre cómo hacerla, muchas, pero yo, por ejemplo, como aquí en España solemos tener grupos numerosos, yo para que llegar más rápidamente a un consenso, lo que hago es dar la voz a aquellos alumnos que han cambiado de respuesta. Es decir, aquellos que se han dado cuenta, creían que la opción correcta era una, pero gracias a la discusión con su compañero se han dado cuenta de que la opción correcta era otra. Porque esta gente es la que mejor sabe qué es lo que les ha convencido, porque les ha convencido en ese momento, ¿no? Y entonces, de esta manera, procediendo de esta manera, pues aportamos la perspectiva de los alumnos que, habiendo partido de una situación de partida de error, se han dado cuenta de que estaban equivocados, ¿no? De esta manera, a estos que se han dado cuenta de que estaban equivocados,
les estamos dando la oportunidad de comunicarlo y difundimos al resto de los compañeros cuáles son las razones que han hecho de cambiar de opción a esas personas. Ahora os voy a poner un ejemplo y vamos a aprovechar la opción esta que teníamos en la esta para que contestéis. Leeros esto es de una pregunta de química muy sencilla, ¿no? Que es, bueno, es una pregunta, la idea es que entendáis lo que es una pregunta conceptual. Y aquí tenéis un ejemplo de ella, ¿no? Veis una pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes perfiles energéticos muestra una reacción más exotérmica, ¿no? ¿Vale? Es decir, aquí la persona o la inteligencia artificial que quiera responder a esta pregunta va a tener que aplicar conceptos como qué es exotérmico, qué es más, qué es menos, y también va a tener que interpretar estas figuras que son de niveles de energía. Veis que en el Y pone energía, ¿no? Y en el X pone el camino, ¿no? La vía el proceso de reacción química, ¿no? Entonces, esta pregunta, si un alumno es capaz de interpretar este tipo de gráfica, sabe lo que es exotérmico y sabe lo que es más, pues la podrá corregir, la podrá interpretar y la podrá responder correctamente, ¿no? Y lo hará, digamos, interpretando la figura y aplicando esos conceptos que tiene sobre lo que es exotermia, ¿no? Entonces, os lo comento esto porque esta pregunta yo luego veremos que se la podemos plantear a la inteligencia artificial y os vais a dar cuenta de que a veces las inteligencias artificiales pueden interpretar estas figuras, ya están a ese nivel, pero hay otras veces en las cuales se equivocan o incluso otras veces, aunque acierten, realmente no son capaces de justificar bien por qué han acertado, ¿no? Entonces, yo ahora os voy a plantear, esta es muy sencillita, ¿no? Esta pregunta os la voy a plantear, voy a activar la opción esta que tenemos de las encuestas, voy a ver si me funciona. Voy a hacer una opción de iniciar una encuesta. Vamos a coger una de ABCD. Me lo voy a llevar esto abajo. Las opciones A, B, C y D serían las que se muestran ahí, ¿no? Tenemos ahí el gráfico de arriba a la izquierda sería la A, la B arriba a la derecha, la C sería la de abajo a la izquierda y la D sería la de abajo a la derecha. Entonces, ¿cuál de estos perfiles energéticos muestra una reacción más exotérmica? Bueno, yo esto había pensado, podéis contestar. Yo había pensado ponerlo esta mañana que eran de química y de biología, que habría sido bastante más fácil para ellos. Bueno, veo que por ahora solo ha contestado una persona. Os animo a que contestéis alguno más, porque, bueno, ya habéis contestado 2, 3, habéis contestado. Bueno, voy a publicar. ¿Veis? Vamos a ver. Bueno, sois hasta 6. Y yo no sé si yo, por ejemplo, también podría contestar. Bueno, yo aquí no veo la opción para contestar. Pero bueno, veis que, pues os voy a comentar. Habéis, a ver, hay una persona, voy a mostrar los resultados. Hay una persona, los está mostrando. Hay una persona que ha escogido la opción 1 y 2 personas que han escogido la opción 2. Entonces, en un peer instruction, si estuviéramos en una situación presencial que facilitaría mucho esto, pues pondríamos a discutir a unas personas con las otras. En este caso, pues tendrían que discutir de qué es exotérmica, que bueno, que exotérmica, sabéis, es la reacción que produce energía. Y si produce energía es porque la libera. Y si es así, es porque parte de unos niveles de energía mayor que luego bajan más, disminuyen más, con lo cual la correcta sería la opción A, es decir, la que ha escogido una persona, y sin embargo la opción B sería incorrecta, porque la opción B sería lo contrario, sería una reacción que es endotérmica, ¿no? Que parte
de unos niveles de energía más bajos y cuando se produce tiene unos niveles de energía más altos. Es decir, que no ha liberado energía, sino que la ha absorbido, ¿no? Es decir, no es exotérmica, sino endotérmica. Mete la energía para adentro. Y bien, ¿veis? Este sería un ejemplo sencillo de una pregunta conceptual sobre este concepto, sobre la endotermia o la exotermia de una reacción química. Voy a ver si voy a quitar lo de la votación para que poder ver de nuevo el chat. Y bien, y vamos a hacer avanzar la presentación. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿pueden responder a estas preguntas conceptuales las inteligencias artificiales generativas actuales? Pues la respuesta es que sí, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a hacer esto, hace ya pues año y medio, todavía las inteligencias artificiales no eran capaces de interpretar imágenes, las que estaban gratuitas. Después sí, ya hace un año o así, pues ya empezó en cuanto estuvo Gemini. Primero fue la que primero empezó a interpretar imágenes y después ChatGPT 4o. Sí que interpretan imágenes, pero a veces se confunden, ¿vale? Es decir, tener en cuenta que una cosa es entender un lenguaje textual y otra cosa es entender imágenes. Es más complicado entender imágenes. Entonces, os voy a comentar un poquito la cuestión es que ahora sí que pueden hacer esto, pero claro, vosotros pensar que ahora estáis haciendo un examen a vuestros alumnos y que estáis utilizando una pregunta de estas conceptual para evaluar acreditativamente la comprensión de vuestros estudiantes sobre conceptos de vuestra asignatura. ¿Pensáis que los alumnos os podrían hacer trampas con la inteligencia artificial en un examen presencial para responder preguntas conceptuales? Es decir, que el estudiante le tuviéramos allí en la sala del examen y pudiera resolver un problema por medio de la inteligencia artificial. ¿Qué pensáis? Podéis escribir o con el micrófono. Supongo que si le das oportunidad de utilizarlas, sí. Sí, pero tú crees, claro, un examen, vamos a suponer, sin libro, sin ordenador, está en la mesa, tú le has dado el examen en un folio, ¿tenemos tecnología de inteligencia artificial que pueda hacerlo? No, Claro. no, digo si le dejas la oportunidad, claro. Sí, no, pero Sí, ya. pero de manera encubierta podrían sacar el móvil, hacer una foto, pero claro, por lo que veo, pues a lo mejor no le Bueno, respondería claro, bien. utilizando una... Vale. Vale, esperad. Claro. Pues, lo que yo quería A con eso me esto, refería. Si tienen oportunidad, sí. lo que De manera encubierta o no. Yo lo que he hecho... Alfredo, déjame un inciso. A ver, dime. Que lo hago siempre. A Tú ver, venga, coges... hazlo. No, pero ya, es que no, lo he intentado pegar, Venga, pero no me deja. No te deja, venga. Das a imprimir... Has hecho un pantallazo, Claro. David ha hecho un pantallazo y... Claro, hago un imprimir pantalla y lo pego la inteligencia artificial le responde. Y te responde fenomenal. Pero mi pregunta era otra. Mi pregunta era si en un examen presencial lo podrían hacer. Que sí, te he pillado. Pero eso, la cosa es, Alfredo, que haciendo una foto, la IA procesa la foto directamente y ya está. Y yo lo que quería era provocar una sorpresa. ¿Sabéis esto? ¿Sabéis quién es este señor? Os voy a dar una pista. Es Mark Zuckerberg. Y que bueno, que está ahora de moda porque se han cambiado del lado demócrata al lado republicano, ¿no? Pues este señor, ¿sabéis las gafas que lleva? Pues con esas gafas no solo puede hacer fotos, sino que tiene inteligencia artificial y las tienen los alumnos. Las pueden comprar, a lo mejor te cuestan 300 euros. Pero esta tecnología, por esto os digo, si cuando hagáis un examen a vuestros alumnos os entran alumnos con unas gafas Ray-Ban con las patillas un poco gordas, cuidado porque en la patilla llevan cámara y pueden llevar inteligencia artificial. Esto espero haberos sorprendido porque la idea era esta, ¿no?
que ya hay, ya están en el mercado, gafas Ray-Ban, ¿no? De marca. Yo por ahora lo que se ve en ellas, si os fijáis en los lados, se ven unos puntitos como los de las cámaras estas de los portátiles, de las cámaras de vídeos, pero la verdad que hay que fijarse. Sí. Hay que fijarse. Y luego las patillas son muy gordas, porque lógicamente lleva un microprocesador ahí. Y quiero decir que no son unas gafas, se nota que no son gafas normales, ¿vale? Pero, ojo, os lo digo, sobre todo los que utilicéis exámenes de tipo test y apreciéis vuestras preguntas, a partir de ahora, pensad que si no es un año, va a ser al año siguiente, os van a pillar el examen de los estudiantes, os lo van a fotografiar completamente, ¿vale? Sobre todo ahora que este señor ha aportado un 1.000.000 euros, ¿no? a la fiesta presidencial de Trump y tal. Imaginaos, estas gafas, pues vamos, se van a popularizar. Bueno, os quería comentar esta pregunta que os he puesto antes. Si esta pregunta se la planteábamos a la inteligencia artificial, Gemini se confundía, os decía, va a interpretar esta imagen como los niveles de energía, los va a interpretar como niveles de altura y va a interpretar esta pregunta como, imaginaos un objeto que está a una altura, que luego sube, que luego baja, ¿no? Y habla de energía potencial gravitatoria de las piedras, con lo cual no ha entendido el contexto y da una explicación, y si fuera un problema de energía potencial gravitatoria, pues estaría bien respondido, pero no es el caso, ¿no? Porque aquí el humano ve que no habla de, aquí habla de reacciones, no habla de objetos que suben y que bajan, ¿vale? Entonces, yo lo que interpreto aquí, cuando a mí Gemini me respondió esto, es que malinterpreta la figura. Gemini se equivoca al interpretar la situación y entonces escoge una respuesta incorrecta. Este sería un caso, ¿no? de alucinación, de respuesta equivocada, ¿no? La IA se equivoca porque no ha entendido bien lo que se le preguntaba. Esto ocurre muchas veces, ¿eh? Pero sobre todo las figuras facilitan el que esto ocurra. ¿Qué confusión se ha producido aquí? La inteligencia artificial ha confundido el nivel de energía química con la altura a la que está un objeto y con lo cual ha interpretado mal la situación. Vamos a preguntar a ChatGPT, que es el que está suscrito David, y bueno, veis que la acierta. ChatGPT acierta que realmente la opción A es la correcta, pero fijaros cuando nos justifica, porque le hemos pedido que nos justifique por qué escoge esa opción. No tengo aquí el prompt, pero en el prompt se lo puse, que lo justificara. ¿Ves que los perfiles B, que era un perfil incorrecto, dice que la diferencia de energía entre activos y productos es menor en la opción B? Y bueno, no es cierto. La diferencia entre productos y reactivos es idéntica, es similar, pero lo que es negativa en lugar de positiva. Con lo cual aquí, vale, ha acertado que la correcta era la A, pero está justificando mal algunas de las otras opciones, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí lo que parece es que se lía un poco, que no tiene claro ChatGPT el concepto de endotérmico exotérmico, ¿vale? Y positivo o negativo. Es decir, que aquí, digamos, la inteligencia artificial habría acertado la pregunta, se llevaría al punto, pero no sería capaz de justificarlo bien, ¿vale? Bien, otra pregunta conceptual que os voy a poner, esto para que veáis, bueno, volvemos a los humanos a responder. También la idea es que vayáis pensando en preguntas conceptuales que podéis hacer en vuestra asignatura. Normalmente estas preguntas conceptuales vamos a necesitar un contexto, que puede ser un caso, un texto o una imagen, un contexto al cual hay que aplicar ese concepto, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, el contexto sería, ¿veis? Tenemos una placa rectangular de metal con un orificio circular en su interior, ¿vale? Bueno, os voy a dar la pista de que esta pregunta la responden y justifican bien, o bueno,
la aciertan tanto ChatGPT como Gemini, y vamos a ver, aunque las justificaciones les podemos poner alguna pega, pero vamos a ver qué tal lo hacen los seres humanos, ¿no? La pregunta sería, si yo esta plancha de metal la caliento, le transmito calor, ¿qué ocurrirá con el orificio redondo que tiene en el centro? ¿Aumentará de tamaño, mantendrá el tamaño o disminuirá ese orificio? Voy a activar la pregunta para que podáis responder. Iniciar una encuesta. Tenéis 3 opciones realmente, A, B y C, ¿vale? La D la vamos a dejar porque está pre... y la iniciamos. ¿Qué creéis que va a ocurrir con el círculo que tiene dentro al calentar la placa? ¿Se va a hacer más grande el círculo? ¿Se va a hacer más pequeño? Bueno, veo que ya hay una persona, 2 personas que se han lanzado a responder. Venga, si no responde nadie, venga, 3, ya habéis respondido 3. Bueno, y además los 3 habéis coincidido. Los 3 pensáis que el círculo disminuye. Bueno, pues en el peer extrusion, lo que pasa es que esto es más fácil en una situación, ya os digo, presencial, pues en este caso podríamos decir, bueno, yo soy el docente y os digo, bueno, ¿y por qué pensáis que va a disminuir? Entonces vosotros podríais explicar por ejemplo, por el micrófono o escribiendo en el chat. Voy a cerrar la votación. O escribiendo en el chat, pues podríais justificar por qué pensáis que el círculo se va a reducir el diámetro, ¿vale? ¿Qué pensáis? Ana piensa que el metal... Acabo de ver lo del inhibidor de frecuencias, bien. Luis, que es técnico, ¿no? Bien. Ana dice que piensa que el círculo se va a reducir porque el metal se dilata. Bueno, es un argumento. Pero aquí la cuestión que nos tenemos que... todos lo pillamos, ¿no? Que esto que nos están preguntando tiene que ver con una abstracción, que es la dilatación. Claro, pero si yo aplico la dilatación y entiendo la dilatación, ¿cómo va a afectar la dilatación a esta placa? ¿Va a crecer la placa hacia afuera? ¿Va a crecer hacia adentro? ¿Va a crecer más hacia afuera que hacia adentro? ¿Qué va a ocurrir? ¿Vale? Entonces, muchas veces pensamos que si se dilata, se dilatará en todas direcciones. Y entonces pensamos que, como ha pensado Ana, que el círculo va a disminuir. Pero la cuestión es si se va a dilatar más hacia afuera que hacia adentro. ¿Vale? Entonces, yo a mí la manera de discutir y de convencer en esto es llevar esto al aspecto atómico, ¿no? De la dilatación. ¿Por qué se produce la dilatación en cuanto a su justificación? Porque un metal lo calientas y se hace más grande. ¿Qué ocurre con la distancia entre los átomos? ¿Aumenta o disminuye? Podéis responder en el chat. Si aumenta la distancia, ¿vale? Entonces, pensar en los átomos que están en el círculo del centro. Si la distancia entre esos átomos aumenta, ¿qué ocurrirá con el círculo? A ver, Ana y Sara están escribiendo. Si la distancia entre los átomos aumenta, no, si la distancia entre los átomos aumenta, eso implica que se separan. Si los átomos están más juntos y de pronto están más separados, están en un círculo. Sí que tienen espacio. Ahora lo vais a entender. ¿Vosotros habéis visto la sardana? ¿Qué pasa con el círculo de la gente cuando estiran los brazos en la sardana? Se hace más grande el círculo, ¿vale? Es decir, aquí lo que se nos olvida es que la dilatación es algo que es proporcional también a lo que se dilata. Es decir, que esta placa de metal que tenemos aquí, no sé si veis el cursor, esta placa de metal en las zonas en las que no tiene círculo,
se va a dilatar más que en las zonas en las que tiene hueco, porque el hueco en principio no se dilata y lo que se va a dilatar hacia afuera va a ser la placa, pero eso va a provocar que haya un círculo en el interior que va a estar, los átomos van a estar, como está más caliente y se ha dilatado, van a estar más distantes entre sí. Y sabéis que hay una fórmula que es la de la circunferencia, ¿no? Y si aumenta la distancia entre los átomos, aumenta la longitud de la circunferencia y aumenta el radio del círculo, ¿vale? Y bueno, y este es el, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se discutiría esta situación? Entonces, por ejemplo, a la hora de enseñar a los alumnos a responder estas preguntas conceptuales, lo que tenemos que hacerles ver es que tienen que identificar cuál es la abstracción que deben aplicar, qué principio deben aplicar a la resolución y luego cómo deben aplicar correctamente ese principio, ¿vale? Vamos a ver qué nos contestarían a esto las inteligencias artificiales. A ver si consigo picar aquí de nuevo. Y bueno, veis, yo le planteo esa pregunta a ChatGPT y a Gemini. ¿Veis que las dos aciertan? Las dos dicen que aumenta, pero la justificación que dan, bueno, en el caso de Gemini hace una explicación que no es cierta, porque dice que, bueno, que eso ocurre porque lo que hay en el centro tiene una forma circular, ¿vale? Nos da igual, si hubiera un cuadrado, también el cuadrado sería más grande, ¿vale? ¿Vale? Es decir, que esta justificación no es correcta. Gemini realmente da una explicación que dice que todo crece y se expande en todas direcciones, incluyendo hacia afuera y hacia adentro. Pero dice una cosa un poco así, y que como resultado el diámetro también aumenta, pero realmente lo que ocurre es que se expande más hacia afuera que hacia adentro, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque Gemini no aporta la causa atómica de la dilatación, que la dilatación es que se produce dilatación monumental porque los átomos se separan entre sí, por eso se hace más grande, ¿vale? Entonces, quien comprenda que la distancia, el aumento de la distancia de los átomos es la causa de la dilatación de los objetos, pues no tiene problema para responder bien esta pregunta. Quien no haya llegado a ese concepto microscópico y siga pensando en el problema con unas concepciones macroscópicas, pues posiblemente le va a ocurrir como a estas inteligencias artificiales que se confunden, ¿no? Bueno, a ver, os voy a poner otra. A ver, esta ya es más de nuestra materia porque todos somos profesores. Ejemplo de predicción sobre lo que ocurrirá, por ejemplo, en una clase de una asignatura presencial que impartimos mediante aula invertida y en la cual realizamos un estudio en el que vamos a documentar qué alumnos se preparan, cuáles no se preparan, cuáles asisten a clase y cuáles no asisten a clase a lo largo del cuatrimestre. ¿En qué grupo de alumnos esperáis que haya una mayor probabilidad de aprobar? ¿En qué grupo de alumnos habrá un porcentaje de aprobados mayores? A. En aquellos que no realizan el estudio preparatorio ni asisten a clase durante todo el cuatrimestre, es decir, los ninis, los que ni se preparan ni asisten. En aquellos que estudian los primeros temas, pero luego dejan de estudiarlos cuando empiezan a tener exámenes parciales. El C sería en aquellos que asisten a clase durante las primeras semanas, pero luego dejan de asistir a mitad del cuatrimestre. Y la opción D, en aquellos que persisten durante todo el cuatrimestre realizando el estudio preparatorio y asisten a clase durante todo el cuatrimestre. ¿En cuál de estos grupos? Voy a abrir otra de estas preguntas. ¿En cuál de estos grupos pensáis que tendrá los mejores resultados académicos? Es decir, aprobarán un porcentaje mayor de los alumnos de ese subgrupo. A ver si esta vez ya sí que espero que acertemos, ¿eh? Iniciemos la encuesta. Claro, aquí tenemos que pensar
¿En qué cosas? Bueno, veo que esta la tenéis claro, ¿no? Todos habéis dicho que el D, y habéis acertado. Oye, maravilloso. Vamos a publicar la encuesta. Tenemos un porcentaje de acierto. ¿Veis? Vosotros aquí sí que comprendéis el sistema. Sabéis que si uno asiste o si uno se prepara, pues es más fácil que comprenda y que aprenda. Y si luego el examen es justo y realmente está valorando eso, que ese podría ser otro tema, pues en un examen que realmente evalúe lo que han aprendido, pues lógicamente aquellos alumnos que han aprendido más deberían sacar mejores resultados, ¿no? Entonces, veo que me suena, debe ser porque habéis aportado algo al... Bien, pues lo que estamos evaluando es si lo que los alumnos aprenden tiene que ver con lo que los alumnos hacen, ¿no? Y si sabemos esa relación, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, y estos son datos de una asignatura de este año. Fijaros, aquí relacionamos asistencia a clase con el éxito académico en pruebas de evaluación de aprendizaje. Y veis que los estudiantes que nos siguen asistiendo hasta el final, pues tienen unas tasas de éxito en las pruebas de evaluación muy altas, casi del 90%. Los que dejaron de asistir a medio cuatrimestre, baja su tasa de aprobado en la prueba. Y los que no vinieron nunca, pues tienen una tasa muy inferior. Es decir, la diferencia en tasas de aprobado está casi, fijaros, en un 60%. Esto lo que nos dice es que pues tiene bastante que ver con el rendimiento académico el que los estudiantes asistan o no. Vamos a ver la siguiente. Aquí lo que estamos viendo es el estudio preparatorio y veis que, bueno, que pese a que en el caso anterior había mucha falta de asistencia a final del cuatrimestre, gracias a la aula invertida conseguimos que incluso alumnos que dejan de asistir a clase nos sigan haciendo el estudio preparatorio. Y dentro de esos alumnos que persisten haciendo el estudio preparatorio hasta el final, incluso aunque buena parte de ellos hayan dejado de asistir a clase, pues las tasas de aprobado son bastante más altas que las tasas de aquellos que solo estudiaron durante la primera mitad del cuatrimestre o aquellos que no hicieron el estudio preparatorio nunca. Y si juntamos estos dos elementos, ¿no? Combinamos el impacto de la asistencia y el impacto del estudio preparatorio en el rendimiento académico, pues lo que podríamos ver, y esto es como preguntaba antes Ana, si eso tenía que ver con las bonificaciones. Esto es notas antes de añadir las bonificaciones por estudio preparatorio. Fijaros, alumnos, y fijaros, los colores significan los que asisten siempre, verde, los que asistieron al principio del cuatrimestre pero luego dejaron de asistir, y los azul serían los absentistas persistentes, los alumnos que no les llegamos a ver la cara. Pues bien, fijaros, si a cada uno de esos, digamos, de esos tres grupos de asistencia los diferenciamos también en función de si no estudian ni desde el principio, no persisten estudiando, o si persisten estudiando hasta los últimos temas, pues fijaros lo que observamos, que aquellos alumnos que son absentistas persistentes, pues fijaros, si además de eso, si además de no venir, no estudian, pues fijaros, la nota media, no sé si es de 2 y pico, ¿vale? Veis que dentro de estos que no estudian, pues al menos los que asisten siempre, pues su media es que aprueban. Los que no asisten siempre, pues bueno, suspenden bastante. Si nos vamos al grupo de aquellos alumnos que por lo menos empezaron a estudiar los primeros temas, veis que seguimos observando diferencias, pero ya, digamos, están a otro nivel, ¿no? Todos ellos suben bastante. Y si nos vamos ya a aquellos alumnos que, digamos, que juntan, que realizan el estudio preparatorio hasta el final, pues veis que los resultados pues son bastante mejores que los de sus compañeros que bueno,
persisten estudiando, pero no han tenido asistencia. Pero veis que, por otro lado, estos grupos tienen resultados bastante mejores que sus contrapartidas que no estudiaban. Y bueno, este sería, por ejemplo, nosotros una utilidad que nosotros hacemos muchos estudios de estos porque utilizamos los resultados de estos estudios para en lo que es la presentación de las asignaturas. Imaginaros estas gráficas, estas gráficas a nuestros alumnos les transmiten la idea de, oye, si estudias, te va a venir bien en esta asignatura el haber estudiado, ¿vale? Y a ver. Bien. Vamos a proseguir. Un concepto muy importante para Eric Mazur es el de los conceptos, los momentos ajá, es decir, los momentos en los que uno que no comprendía algo le convence ese compañero con el que estaba discutiendo y entonces a partir de ese momento ya ha pillado. Es como el momento en el que ha pillado. Dice, ahora lo tengo, ¿no? Entonces, estamos hablando de peer instruction y en peer instruction, pues lógicamente esos momentos ajá ocurren o bien en la discusión entre parejas o bien cuando aquellas personas que han sido convencidas, mira, tú pensabas que era esto, pero no. Esas personas lo cuentan al resto de la clase y entonces hay compañeros que ese momento es en el que lo pillan, ¿no? Entonces, eso sería, en el peer instruction lo que estamos fomentando es que ocurran esos momentos. Luego ya veremos, no sé si nos dará sí, yo creo que nos dará tiempo a ver el Team-Based Learning porque todavía nos quedan 40 minutos. También ahí lo que se hace es, en lugar de hacer discusiones entre parejas, se hacen discusiones en grupos más grandes. Con lo cual, la ventaja que tiene el grupo grande es que aunque haya habido a lo mejor la mitad de alumnos o más que se hayan equivocado, pues si tienes un grupo de 6 o 7, pues normalmente alguno habrá que ha acertado y a lo mejor ese puede convencer a sus compañeros, ¿no? Que aunque parta de una situación de minoría, el que está en lo cierto, pues puede ser uno que acertó de un equipo de 7, puede ser que convenza a los otros 6 y que se den cuenta de que, y si no, luego en la discusión general que va a haber a continuación, pues va a ser ahí cuando realmente todos los que estaban equivocados se van a dar cuenta, ¿no? En cualquier caso, estamos generando momentos ajá, ¿no? Momentos eureka, ¿no? Que dirían los griegos, ¿no? Lo comprendí, ¿no? Lo pillé en este momento, ¿no? Y bueno, esto hemos contado que el truco para conseguirlo en el peer instruction es que tras la ronda de discusión de parejas hacemos que sean aquellos estudiantes que han cambiado de opinión los que expliquen por qué les han convencido. En otra metodología que habíamos visto, que es la que nosotros utilizamos, Just-in-Time Teaching o aula invertida adaptativa, el profesor puede hacer preguntas a sus alumnos, ¿no?, acerca de qué cosas, por ejemplo, han comprendido, pero no comprendían al principio del inicio del estudio de los materiales. Y el profesor puede luego comentar en clase alguno de estos entendimientos. En alguna de las propuestas presentadas esta mañana, incluso en una de las propuestas se planteaba que estas cosas que el alumno no conseguía comprender, pero que ha conseguido comprender, el pedirle a los alumnos que a continuación confirmaran si eso que habían logrado comprender era correcto, preguntándoselo a la IA. Es decir, utilizando a la IA como una especie de tutor, ¿no?, para que nos confirmara esas cosas que creíamos que acabábamos de descubrir. Y finalmente hay otro tipo de técnica para producir este tipo de momentos ajá, que es utilizar estrategias de reflexión metacognitiva, ¿no?
Aquí la idea, hay una metodología que se llama exit ticket, que significa billete de salida y significa no puedes salir de la clase antes de responder a estas 3 preguntas. Y estas preguntas que les planteamos son, a ver, 3 ideas que has comprendido en esta clase, una duda que no acabas de comprender. Eso, si le pedimos a los alumnos que lo respondan con el móvil, esto lo puede recoger el profesor en un report y según esté llegando a su despacho, pues puede abrir esas cosas que han dicho sus alumnos y verlas y puede analizarlas de una manera, digamos, analógica como ser humano, o puede pedirle, por ejemplo, a la IA que le analice esas ideas que han comprendido sus alumnos en esa clase y cuáles quedan que no acaban de comprender, y le podemos pedir que a la IA que nos haga una estadística sobre eso, o un gráfico incluso. Y entonces podemos en la siguiente clase partir de ahí, ¿no?, para revisar lo comprendido y aprendido en la clase anterior. Y bueno, ¿realmente son eficaces estas metodologías? Bueno, pues esto es un gráfico de una publicación de Eric Mazur en el cual pues lo que se ve, bueno, voy a explicar una cosa, que es el concepto que se representa aquí. Lo que se representa es lo que se llama la ganancia conceptual. ¿Qué es la ganancia conceptual? Es lo que el alumno ha llegado a comprender, pero que no comprendía al principio. Imaginaros que yo pongo un test basado, esto se suele hacer con un test de unas 30 preguntas conceptuales que ponemos a los estudiantes cuando inician una asignatura y vemos su nivel de partida. Este test se le volvemos a poner al final de la asignatura, hallamos la diferencia de cada alumno, entonces vemos qué ganancia ha habido de comprensión entre el inicio de la asignatura y el final de la asignatura. Cuando las asignaturas se imparten de modo tradicional, suele haber unas ganancias de comprensión relativas del 25%. Bueno, pues con el Peer Instruction, desde el principio, Eric Mazur consiguió ganancias que eran el doble. Pero es que esto, con el paso de los años, iba consiguiendo que estas ganancias fueran todavía más grandes. Y todavía mejoró más cuando él se dio cuenta que para forzar más el estudio de sus estudiantes, pues combinaba este Peer Instruction. Muy bien, Ana, acabo de ver lo de la reunión. Cuando combinaba el Peer Instruction con otra metodología, el Just-in-Time Teaching o aula invertida adaptativa que os he comentado antes, pues, ¿qué ocurría? Que todavía estas ganancias aumentaban más. ¿Por qué? Porque, claro, al ponerles a los alumnos encima un cuestionario para comprobar si habían estudiado antes de la clase, pues esto lograba que los alumnos se prepararan mejor que las clases. Con lo cual, el Peer Instruction, si lo combinamos con otras metodologías de aula invertida, pues no solo consigue duplicar las ganancias de comprensión conceptual, sino que veis que en los últimos años estudiados, pues hasta triplica, y nosotros hemos obtenido resultados similares, ¿no?, de duplicación, triplicación de ganancias de aprendizaje en nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, en cuanto a los beneficios de este tipo de enseñanza por pares o compañeros, pues, bueno, ya hemos visto que los estudiantes aprenden a hacer cosas que hacen, ¿no? Y con esta metodología les estamos haciendo razonar, les estamos haciendo discutir, les estamos haciendo enseñar a su compañero o aprender de su compañero. ¿Eh? Y lo estamos logrando además que lo hagan discutiendo sobre aquellos conocimientos que son propios de nuestra asignatura, ¿vale? Además, esto se me ha pasado para adelante. Además, fomentamos el trabajo en estos equipos informales. Luego veremos en la siguiente técnica, la principal diferencia es que usa equipos más numerosos y formales, es decir, equipos que forma el profesor y que mantienen su composición. En el Peer Instruction los equipos son, bueno, yo respondí una cosa, discuto contigo porque respondiste otra, es decir, son totalmente de quita y pon estos equipos, ¿no? Realmente son parejas de discusión, ¿no?
¿Qué se ha visto con esta metodología? Pues que se consigue, como hemos visto antes, que los alumnos dupliquen su comprensión. Se ha conseguido también alcanzar un aprendizaje más significativo, retener más la información. Y lo que hemos comentado antes, que podemos combinar esta metodología, la podemos combinar con otras, por ejemplo, con el Just in Time Teaching, y cuando la combinamos funciona mejor. Y con esto ya empezamos con la siguiente técnica, que es una técnica de aprendizaje basado en equipos. Esta es ahora mismo la que más se está utilizando en ciencias sanitarias y también se está extendiendo bastante en ciencias sociales y también incluso en algunos campos de técnicos, ¿no? De STEM, también se está extendiendo bastante. Y esta técnica, el Team-Based Learning, tiene una serie de etapas. Inmaculada, adelante. Alfredo, con respecto a lo que has estado contando, ¿vosotros qué le pasáis? ¿Un cuestionario a vuestros alumnos previo a iniciar la asignatura para ver el nivel de conocimientos? Te cuento, porque eso es una cosa que además a lo mejor incluso no, dependiendo de cómo vaya esto, nosotros hemos hecho experiencias de ese tipo, de pasarles una especie, lo llaman inventario conceptual, es decir, un 25 o 30 preguntas de test que se lo pasas antes de que hagan la asignatura, nosotros se lo hemos pasado después de acabar la asignatura, pero antes de los exámenes, luego explicaremos por qué es eso importante, y luego también se lo hemos pasado después de los exámenes, ¿vale? Para ver un poco cuánto habían aprendido, digamos, durante las clases y cuánto habían aprendido durante la empollada final, ¿no? ¿Vale? Y de esa manera puedes calcular las ganancias. ¿Te interesa mucho ese tema? Curiosidad, simplemente entiendo que algunas materias, el nivel que tendrán al iniciar, pues como no es algo que vean durante su vida cotidiana, será 0, ¿no? Sí, pero bueno, no lo cuentan. O muy bajo. Bueno, no te quiero entretener. Yo os lo puedo contar, ¿eh? Y voy a intentar contarlo, porque nos queda media hora, os lo puedo contar. Vale. Es una cosa que tenía detrás de estas cosas y os lo puedo contar porque yo creo que son unos estudios muy interesantes. Bueno, entonces volvemos los estudios de ganancia de aprendizaje. Volvemos a lo del Team-Based Learning, las fases. ¿Ves que tienen primero? Tú le dices a los alumnos, oye, vamos a empezar, la primera clase del tema va a ser un examen tipo test, cortito, a lo mejor 10 preguntas. Bueno, ese es el mejor estímulo para que los estudiantes estudien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Empezamos esa primera clase y le ponemos el test individualmente. Y cada alumno tiene que contestar individualmente. Y esto, según el autor original, pues esto se califica, tiene una parte de la calificación, ¿no? Porque en cierto modo estamos premiando lo que individualmente han trabajado antes de la clase. Luego, a continuación, se les deja durante 15 minutos que vuelvan a responder al mismo test, pero en equipo, en team. Antes era individual RAT, Readiness Assurance Test, y ahora es el Team RAT, ¿no? En equipo. Luego se repasan todas las preguntas, como son un número cortito de preguntas. Yo lo suelo hacer más corto, yo lo suelo hacer con 7 o 8 preguntas. Se discute ya el general de la clase y a partir de aquí ya hacemos las actividades de resolución de problemas. Y al final del tema, pues, estas actividades pues se harían, imaginaos, en la segunda o en la tercera clase del tema. Y luego al final, pues tenemos un cierre en el cual pues intentamos resumir todo aquello que se haya aprendido. Esta técnica ahora mismo está muy en boga en las universidades de los países anglosajones. Y ya os digo, sobre todo en determinados ámbitos, pero con esta técnica, si metéis Team-Based Learning en Google Scholar, pues encontraréis en el último año pues miles de trabajos, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Empezar los temas con un examen formativo y discutiendo sobre el mismo. Y luego, en las siguientes clases,
esos equipos van a trabajar en equipo para resolver problemas, ¿vale? Y bueno, y de esta manera, pues ellos, digamos, estudian antes de que les expliquemos el tema, luego lo discutimos, prácticamente, ya veremos, los alumnos de esta manera aprenden muchísimo. Y por eso se está poniendo de moda. Además, esos equipos, como son formales y se mantienen a lo largo de toda la asignatura, pues al final se convierten en lo que se llaman equipos de alto rendimiento. Y entonces los alumnos también aprenden a trabajar en equipo. ¿Ves? Estas serían un poco las distintas fases del Team-Based Learning. En cada tema repetiríamos este esquema, ¿no? Les enviamos los materiales, documentos, vídeos y le decimos, que te voy a poner un examen en la primera clase. Luego va a haber el test individual, el test en equipo, la discusión de la justificación a las respuestas, con lo cual van a salir de la primera hora y ya les hemos evaluado a lo mejor un tema que necesitaríamos 3 horas para explicarle, se lo han estudiado ellos por su cuenta, les hemos examinado y les hemos dado feedback. Con lo cual, las siguientes horas que me quedan, las restantes clases, imaginaros un par de clases, pues los podemos dedicar a trabajar en problemas y proyectos en equipo, ¿vale? De esta manera conseguimos que los alumnos primero estudien los materiales, en la clase en la que van a ser evaluados y van a discutir, van a acabar de asimilar esos contenidos, van a recibir feedback y luego van a tener una fase de trabajo aplicado y en equipo. Con lo cual, bueno, pues vamos a, digamos, es una metodología muy eficaz, ¿no? Y esa metodología, sobre todo, si le buscamos explicaciones psicológicas o pedagógicas, pues básicamente lo primero, el Team-Based Learning, realmente lo que hacemos es aportar a los alumnos un estímulo para que al poner un examen al principio del tema les estimulamos a estudiar. Y luego el trabajo en equipo y la discusión pues van a permitir que en esta primera hora de clase los alumnos aprendan mucho más de lo que aprenderían escuchando a una hora de explicación, ¿vale? Y luego en equipos de 4 o 7 alumnos pues se trabajan en proyectos de profundización de la comprensión y de transferencia a la resolución de problemas. Y esta, ya os digo, es una metodología que pese a que se describió por primera vez en los años 90, pues se ha ido popularizando. Al principio el peer instruction era más famoso, porque Erin Mazur también era muy famoso, pero esta técnica como que le ha ido ganando terreno y ahora mismo es la técnica de fomento del estudio preparatorio que más se utiliza. Y aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de un caso de medicina, ¿no? De las distintas fases, las cosas que van haciendo los alumnos. Y bueno, veis, esto es simplemente para que un ejemplo. Además, como no hay gente de medicina, pues tampoco tiene mucho sentido explicarlo en detalle. Bueno, nosotros llevamos utilizando, pues prácticamente yo creo que yo esto por primera vez lo usé hace más de 10 años, el Team-Based Learning. Utilizamos, al principio lo hacíamos con tarjetas de papel, luego ya lo empezamos a hacer con los móviles y bueno, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Veis que yo lo llamo variantes heterodoxas, es decir, usamos algunas de las cosas del Team-Based Learning, pero de distintas maneras. Entonces, yo os voy a contar las dos maneras en las que lo uso aún más, que funcionan muy bien. Una es lo que yo llamo el TBL informal. ¿Informal por qué? Porque los equipos no van a ser formales, sino que van a ser informales. Lo hacemos en grandes clases, con Wi-Fi. Necesitas tener Wi-Fi, pero bueno, esto ya está en todos los lados. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando vamos a hacer un examen, yo les planteo que vamos a hacer un simulacro de examen, que esto, por ejemplo, en medicina se usa mucho esta técnica para la preparación para el MIR, ¿no? El hacer examencitos con preguntas tipo MIR, ¿no? Pues aquí vamos a hacer un simulacro. Entonces, yo primero les reparto el test para que lo respondan individualmente. Luego hacemos equipos, pero los que se hayan juntado, aunque sea un aula de estas de
digamos, de pupitre fijo y corrido, pues decimos, a ver, hacer grupos los 4 que estéis más seguidos en cada fila. Vale, venga, hacer un equipo, los de un lado, los del otro lado, tal. A lo mejor al final nos salen una clase, a lo mejor nos salen pues hasta 20 equipos, nos salen. Y entonces, ¿qué les pedimos a continuación? Que respondan al mismo cuestionario en equipo y que nombren un secretario y ese secretario va a volver a responder al cuestionario, pero en este caso con, digamos, en nombre del equipo. Y utilizamos una aplicación que se llama Socrative y hacemos una Space Race, una carrera entre equipos, ¿vale? Y entonces, luego vamos discutiendo pregunta a pregunta todas estas y finalmente mostramos el resultado de la Space Race, que es una carrera. Digamos, cada vez que acierta el equipo ha ido avanzando, entonces los que llegan antes a la meta son los que han acertado más preguntas. Entonces hacemos un podium, una clasificación y yo recojo las hojas de aquellos equipos que sacaron, los que quedaron primero, segundo, tercero, que si son 20, pues son unos poquitos y a esos les pongo una bonificación. Esto sería lo que yo llamo el TBL informal en grandes clases y para preparación de exámenes. Luego también esto lo hemos hecho otra modificación que es hacerlo para revisión de examen. En clases tan numerosas, pues en lugar, para quitarles un poco ese ansia de revisar los exámenes, pues lo que hacemos es decir, bueno, vamos a hacer un TBL, pero con las preguntas que más habéis fallado en el examen, con aquellas preguntas en las que los porcentajes de error han sido más altos. Entonces, esto les interesa mucho, sobre todo a aquellos estudiantes que quieran presentarse luego a subir nota. Por ejemplo, en el final nosotros les damos oportunidad de volverse a presentar a las partes de los parciales y mejorar los resultados que traían, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, interesan estas actividades, las empezamos a hacer en horario de clase, pero nos dimos cuenta de que a lo mejor las podíamos, también porque nos faltaban horas de clase, que las podíamos hacer fuera de horario de clase. Y hemos tenido bastante éxito, porque a lo mejor hemos conseguido pues que de esos 160 alumnos, pues a lo mejor 30 o 40 nos fueran a una actividad de estas fuera de horario. Es decir, son los que están más motivados. A lo mejor algunos están motivados por mejorar su nota y aprobar, o a lo mejor otros están motivados porque dicen, bueno, es que yo lo que quiero es presentarme al final y sacar una nota todavía más alta, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido hacer estas actividades, claro, sacrificándose el profesor que va en una hora que no le tocaría dar, pero bueno, de esta manera conseguimos que además los alumnos vengan voluntariamente, no obligados. Y lo que hemos visto, es que los alumnos que vienen a estas actividades, los hay de dos tipos. Por un lado, de los que sacan mejores notas y también de los que suspendieron a lo mejor ese primer parcial, pero que lo que quieren es volverse a presentar en examen de repesca. Y lo que hemos visto es que estos alumnos que van a estas sesiones mejoran más sus resultados en los exámenes de repesca que los que no asisten, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso significa que es un mecanismo eficaz. Y finalmente, otra variante heterodoxa que utilizamos del Team-Based Learning es lo que yo llamo mini TBLs, que serían todavía más pequeños. Preguntas, 4 o 5 preguntas. Utilizamos para esto otra app que permite ir más rápido. Les damos solo 45 segundos para contestar a cada pregunta y lo que hacemos es que en lugar de discutir a continuación la justificación de respuestas, lo dejamos para la siguiente clase. Y entonces utilizamos esto como una actividad de cierre de una clase. Y bueno, y otra cosa que hacemos es... cuando vamos a tener un parcial, les decimos a los alumnos, ¿queréis hacer una actividad en las cuales vais a responder preguntas con los mayores índices de fallo, pero del examen del año anterior? Y entonces, por supuesto que les interesa, ¿no? Y realmente la metodología sería la que hemos visto. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues bueno, hemos conseguido, por ejemplo, que en una asignatura, pues de una calificación promedio de 7,1 en el año 22-23, en el año 23-24 aplicamos esta técnica y la calificación
promedio subió pues a 8,5, es decir, que mejoraron mucho los resultados en la prueba. Bueno, veis, estos serían los distintos métodos de fomento del estudio preparatorio. El Team-Based Learning, que es del último que hemos hablado de él, el último porque es el que más publicaciones tiene. Bueno, esto realmente es de un artículo que publiqué antes de tiene datos de antes de la pandemia, pero luego después de la pandemia estas metodologías se pusieron todavía mucho más de moda y han subido las citaciones, ¿no? De aquí tendríamos el Peer Instruction y el Just-in-Time Teaching, que esta es la que nosotros utilizamos habitualmente. Y bueno, esto se ha puesto de moda y ahora están saliendo libros de Team-Based Learning en distintas disciplinas, por ejemplo, en ciencias sociales y humanidades, en educación de profesiones sanitarias y, bueno, otros libros generales, ¿no? Aquí tenéis también un link a un artículo sobre esta metodología en la educación médica y os podría decir que es el método de fomento de estudio preparatorio más popular. Solo en el año 2021 tuvo más de 4.000 citaciones. Y luego también, otra cosa para comentar, hemos dicho antes que estas metodologías se pueden combinar entre sí. Yo puedo pedirles a mis estudiantes que puedo hacer un Just-in-Time Teaching de un tema, les envío los materiales, les pido que me contesten antes de clase, puedo insertar algunas preguntas durante las clases y hacer peer instruction y luego al acabar el tema o antes de hacer el examen pues podemos hacer un Team-Based Learning, es decir, que las podemos combinar. Y bueno, y esto, claro, podéis pensar, bueno, ¿y cuál es el lado malo de estas metodologías? Pues son metodologías que se basan en preguntas MCQ, pues necesitamos construir bancos de preguntas MCQ de nuestras asignaturas. Si vamos a impartir una asignatura completamente por estas metodologías, pues claro, nos ponemos en unas, si todas las clases se van a basar en discusión de preguntas, pues imaginaos, a lo mejor Erin Mazur necesita más de 300 preguntas, ¿no? Para una asignatura, ¿no? O en el Team-Based Learning, pues más de 160, ¿no? Si lo vamos a hacer con los temas. Es decir, que hacer estas cosas de manera aplicándolo para una asignatura completa, pues nos exige preparar unos bancos de preguntas. Ese sería el esfuerzo que habría que hacer. Entonces, sin embargo, hay otras metodologías como el Just-in-Time Teaching que hemos mencionado antes, que no necesitamos preguntas MCQ o que podemos utilizar preguntas MCQ de una manera ocasional, no siempre, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos intercalar de manera ocasional conceptos en clases y entonces no nos hace falta hacer 360, sino que con unas cuantas preguntas de exámenes de años anteriores, pues ya lo tenemos hecho, ¿no? O intercalar de manera ocasional los seminarios dedicados al TBL, pues ¿qué nos va a hacer falta? Seleccionar las preguntas más falladas de exámenes de años anteriores, ¿no? Es decir, que también lo de la dificultad también depende de cómo claro, de si pretendemos aplicar una metodología de manera sistemática para todos los temas o si la queremos aplicar de manera ocasional en un tema, ¿no? Y bueno, esto ya, bueno, luego a partir de todos estos estudios, pues que podemos hacer publicidad a nuestros alumnos, ¿no? Sobre estas cosas. Y voy a ir, que me quedan 12 minutos, me voy a saltar esto y vamos a ir a los estudios de ganancia de aprendizaje. ¿Eh? ¿Y qué es esto de la ganancia de aprendizaje? Pues sería, vamos a medir el nivel de aprendizaje antes y después. Vamos a hallar la diferencia. Si a donde hemos llegado le resto de dónde partieron, podré saber cuánto han aprendido, ¿vale? Esta es la idea. Entonces, esto se llaman ganancias de aprendizaje y nos permiten identificar qué cosas no sabían nuestros alumnos al principio de la asignatura y que, sin embargo, sí las han aprendido finalmente, ¿no? Esto, además, lo podemos estudiar a nivel de alumno individual, a nivel de promedio. Podemos ver el impacto que tienen los cambios de metodología, es decir, con una metodología tradicional a lo mejor conseguíamos una ganancia X. Cambiamos de metodología, empezamos a obtener una ganancia 2X, pues significa que esa metodología es mejor, ¿no?
Y también esto nos permite hacer comparaciones entre subgrupos de alumnos que hacen o no hacen ciertas cosas. Yo creo que una idea que tenemos que transmitir a nuestros alumnos es que lo que van a aprender depende mucho de lo que hagan y de lo que no hagan, ¿no? Y hay que mostrarles evidencias de eso. Y entonces estos estudios ayudan mucho a esto. Fijaros, esto está hecho en una asignatura de inmunología y entonces del segundo cuatrimestre y les poníamos un test diagnóstico primero, luego se lo volvíamos a poner, pero claro, ojo, hay que hacerlo por sorpresa. Porque si tú les dijeras, te voy a poner el mismo test que te puse al principio del cuatrimestre, aunque no se lo hayas dado, pues se podrían preparar para la prueba, ¿no? Entonces, se hace por sorpresa. Por ejemplo, en la última clase, ¿no? Cuando has acabado el temario y antes de que estudien, les vuelves a poner el test. Y luego, lo que nosotros hicimos fue ponerles un test a los alumnos de esta asignatura que pasaban al siguiente curso, pero tras el verano. Es decir, que la diferencia que vemos, que veis que todavía aprenden un poco más, no es solo lo que aprendieron para los exámenes finales. Posiblemente para los exámenes finales aprendieron todavía más. Lo que pasa que luego, desde los exámenes finales hasta septiembre, pues todavía se les olvidaría algo, ¿no? Desde entonces. Pero lo curioso es que sabían más en septiembre de lo que sabían en mayo. Es decir, que, bueno, imaginaros el efecto que había tenido la empollada final, ¿no? Es decir, que había sido capaz de superar incluso lo que se olvida después de un largo verano, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos con esa ganancia? Estudios de ganancia, pues si estudiamos la clase completa, que imaginaos partían de un nivel 30, llegaron al final de las clases a un nivel 60 y tras el verano a un nivel 70, ¿vale? Es decir, esto se llaman ganancias absolutas, luego explicaré cuál es la diferencia con las ganancias relativas. Las ganancias absolutas que nos salían con aula invertida son 40%, esto se puede comparar con cosas que hay publicadas y reportadas en la asignatura, que son de un 20%, es decir, conseguíamos con nuestra metodología unas ganancias absolutas que duplicaban las que se obtienen con metodología tradicional. Ahora vamos a hacer un análisis de ganancia absoluta en subgrupos de alumnos y lo vamos a hacer en subgrupos de alumnos en función de su mayor y menor rendimiento académico en la asignatura. Y un poco, ¿por qué hicimos este estudio? Pues porque queríamos ver realmente qué diferencias había en su forma de aprender, en sus niveles de partida. Fijaros, si nosotros al final de la asignatura separamos los alumnos que tienen un mejor rendimiento académico y los que lo tienen peor, ¿no? Que esto lo podemos sacar. Imaginaos que tenemos una distribución de notas en las pruebas de evaluación y decimos del percentil 50 al 100 son los de alto rendimiento o de mayor rendimiento. Del percentil 50 al 0 son los de menor rendimiento. Entonces, al hacer esto, fijaros qué curioso, nos salió lo siguiente. Primero, en cuanto al test diagnóstico, aquellos alumnos que al final sacan las mejores calificaciones, primero ya parten de una situación mejor que los otros, ¿vale? No es muy grande la diferencia, pero son unos puntos, ¿vale? Esto lo hicimos con el subgrupo de alumnos, aquí están solo los datos del subgrupo de alumnos que al año siguiente siguieron en esta asignatura y les pudimos hacer el seguimiento, ¿vale? Entonces, fijaros que partían de puntos distintos, durante la asignatura esas diferencias aumentaron, porque claramente estos estaban por debajo de 40 y acaban casi en 75. Estos otros durante la asignatura aprendieron menos. Sin embargo, para el examen final sí que se lo curraron. Es decir, tenemos como dos maneras de aprender. Unos que aprenden durante el cuatrimestre y otros que aprenden durante la empollada de los exámenes finales. Lógicamente, los que aprenden durante la empollada de los exámenes finales, digamos, tienden a sacar peores rendimientos que sus compañeros, ¿vale? Es decir, el grupo de menor rendimiento, que en este caso era el verde, veis que, sin embargo, en esta fase, tras el final de las clases y la empollada para los finales, veis que suben más que los otros. Es curioso. Pero bueno, esto lo que demuestra es que unos curran siempre
y sacan una diferencia, digamos, es como en una carrera de fondo, ¿no? Le has sacado tal diferencia a los que vienen detrás que aunque los que vienen detrás sprinten mucho al final no te pueden coger, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos visto ganancias absolutas. Hay otro concepto, a ver si me da tiempo a explicarlo en 5 minutos, que es el concepto de ganancia relativa. Y vamos a ver para qué sirve, ¿vale? El concepto de ganancia relativa realmente lo que hace es relativizar las ganancias de comprensión que tienen los alumnos con el valor máximo de la ganancia máxima que podrían obtener. Os voy a poner una gráfica para que lo entendáis. La ganancia relativa, por tanto, sería el cociente entre lo que han ganado y lo máximo que podrían ganar. Pensar que una persona que parte de no saber nada, pues puede subir 100 puntos, pero una persona que parte del nivel 40 solo puede subir 60 puntos. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Pues en lugar de hablar de ganancias absolutas, pues hablamos de ganancias relativas, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es la ganancia absoluta, la expresamos como un porcentaje sobre la ganancia de aprendizaje potencial máxima que tenía esa persona. Y de esta manera podemos eliminar diferencias debidas al nivel de partida, que en nuestro caso hemos visto que el nivel de partida de alumnos que tenían menos rendimiento al final, pues también partían de unos niveles de partida inferiores, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo tenemos la ganancia relativa, que sería este cociente? Pues el resultado de aprendizaje que obtenemos, le restamos el punto de partida. Esto lo podemos hacer con cada alumno o con la media de un grupo. Y lo dividimos, el denominador sería la ganancia máxima, es decir, la diferencia entre el punto de partida y el 100% de nuestra prueba de evaluación, y le restamos el punto de partida. Entonces, esto se ha utilizado, se lleva utilizando un montón de años, desde los 80, y sobre todo se empezó a usar en la enseñanza de la física, y lo que se ha visto es que, bueno, con metodologías tradicionales, si hablamos de ganancia relativa, pues lo que se consigue en ganancias relativas está entre un 15 y 25% de la ganancia potencial máxima. Con metodologías activas, eso se duplica. Y con metodologías tipo aula invertida, que además de introducir actividad en clase, aplicación, fomentan el estudio preparatorio de los estudiantes durante todo el cuatrimestre, esa evaluación, esa ganancia relativa, que era lo que veíamos antes cuando me hizo la pregunta Ana, o Inmaculada me hizo la pregunta sobre los estudios de Mazur, pues esa ganancia relativa, eso era lo que estábamos viendo ahí, ganancia relativa, se triplica, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué necesitamos para hacer estos estudios? Pues necesitamos tener lo que se llama un inventario de conceptual, que es una lista de aquellos conceptos que son más importantes en nuestra asignatura, y luego una prueba conceptual, es decir, un test que mida el nivel de comprensión de esas. ¿Y por qué se llaman pruebas conceptuales? Porque están basadas en preguntas conceptuales, preguntas de estas que hemos dicho que servían para ver si un alumno comprende o no comprende algo, ¿vale? Entonces, si un profesor quiere hacer esto, lo primero que tiene que tener claro es qué conceptos quiere que aprendan en esa asignatura, y lo segundo, cómo los puede medir con preguntas de test, ¿vale? Y bueno, y la ventaja de esto es que podemos, de una manera bastante científica, comparar distintas metodologías, incluso distintos grupos, distintas clases. Y entonces podemos hacer lo que se llama una enseñanza basada en la evidencia, ¿vale? No usar un método porque a mí me parece que mola mucho, sino porque produce unas ganancias de aprendizaje que son significativamente mayores que otros métodos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hallamos en esta misma clase que os he mostrado antes, lo que pasa que antes os mostré los datos de ganancia absoluta. Si vamos a los datos de ganancia relativa, fijaros qué curioso. Durante el periodo de clases, aquel grupo, ya los hemos, al grupo de mayor rendimiento y el menor, de mayor rendimiento, el de menor rendimiento, que decíamos tenían distintos puntos de partida, al obtener datos de ganancias relativas ya estamos, digamos, estamos poniendo el punto de partida a 0,
lo estamos relativizando, con lo cual ahora ya solo medimos, digamos, lo que han aprendido durante la asignatura y durante la empollada del final. Y fijaros, aquellos alumnos que sacaron las mejores de mayor rendimiento aprendieron mucho más de la asignatura, aprendieron también algo más durante el periodo de estudio para los exámenes finales, pero claro, los del otro habían aprendido tan poco durante la asignatura que aunque luego se mataron a empollar, pues no llegaron al nivel de sus compañeros. Esta es una de las ideas que intento desarraigar en la cabeza de mis alumnos, y es que muchos piensan que matándose a empollar antes de los exámenes, pues se aprende y se aprueba y se pueden sacar notas. Y, por ejemplo, con datos como estos, pues lo que les demostramos es que hay otras estrategias mejores. Claro, lo que pasa es que esas estrategias pues te exigen trabajar durante todo el cuatrimestre. Y fijaros, aquí en este caso lo que hacemos es ganancia relativa de las clases, comparada con la ganancia relativa que está reportada en la literatura con métodos expositivos, y ves que obtenemos unas ganancias relativas mediante aula invertida, pues que son el doble, ¿vale? Y si nos vamos al grupo de alumnos de alto rendimiento, pues veis que esas ganancias todavía son mayores, es decir, aquellos alumnos que tú les pones aula invertida y ellos, digamos, lo estudian, lo hacen. Por supuesto, los alumnos que la siguen menos, pues no se llevan el mismo beneficio. Y bueno, y con esto veo que tengo una mano levantada y veo que es la hora. Si queréis comentar o preguntar algo, adelante. Porque ya he llegado a la parte final de esto. ¿Alguna pregunta? Muy bien.